esta ocasión vamos a hablar sobre el shock hipovolémico. El shock hipovolémico se define como una pérdida de líquidos o sangre que resulta en la disminución de la perfusión periférica. Si no se trata a estos pacientes, pueden desarrollar una lesión isquémica de los órganos vitales, lo que llevaría a una falla orgánica multisistémica. Sus causas se pueden dividir en hemorrágicas y no hemorrágicas. Dentro de las hemorrágicas, el shock hemorrágico, generalmente producido por una lesión traumática, es la causa más común. El shock hipovolémico no hemorrágico o como resultado de la pérdida de líquido extracelular puede tener las siguientes etiologías. Pérdidas gastrointestinales. El tracto gastrointestinal suele secretar entre 3 y 6 litros de líquido al día, pero la mayor parte de este líquido se reabsorbe ya que solo se pierden entre 100 y 200 mililitros en las heces. La depleción de volumen ocurre cuando el líquido no puede reabsorberse, y esto puede pasar cuando hay vómitos retráctiles, diarrea o drenaje externo a través de estomas o fístulas. Pérdidas renales. Los riñones generalmente excretan sodio y agua de manera que coincida con nuestra ingesta. El tratamiento con algunos diuréticos y la diuresis osmótica por hiperglucemia pueden provocar una pérdida renal excesiva. Además, hay varias enfermedades tubulares e intersticiales que causan una nefropatía grave por pérdida de sal. Pérdidas en piel. En climas cálidos y secos, las pérdidas de líquido cutáneo pueden llegar a ser de 1 a 2 litros por hora. Por otro lado, los pacientes con una barrera cutánea interrumpida, ya sea por quemaduras u otras lesiones, también pueden experimentar grandes pérdidas de líquido que pueden provocar un shock hipovolémico. El secuestro de líquido en el compartimento extravascular o tercer espacio también puede provocar una pérdida de volumen. Esto puede ocurrir en la obstrucción intestinal, pancreatitis, obstrucción de un sistema venoso principal o cualquier otra condición patológica que resulte en una respuesta inflamatoria masiva. La clasificación general por causa se va a dividir en dos grandes ramas, por hemorragia y por depresión de fluidos. La primera se va a subdividir a su vez en hemorragias internas, que pueden ser por traumatismos, ruptura de vasos o vísceras, complicaciones del embarazo y alteraciones en la coagulación, mientras que las hemorragias externas se deben a causas pulmonares, gastrointestinales, traumatológicas o renales. La segunda gran división va a ser por depresión de fluidos, y esta a su vez se subdivide en dos, por pérdidas externas, siendo vómitos, diarreas, quemaduras y poliurias las más frecuentes, y pérdidas internas provocadas por pancreatitis, oclusión intestinal, ascitis o edemas por quemaduras. El shock hemorrágico es la principal causa de shock hipovolémico y es la causa más frecuente de shock de los pacientes politraumatizados, por lo que se hizo una clasificación de acuerdo a los lineamientos de la ATLS y del Colegio de Cirujanos Americano. De acuerdo a esta clasificación, los síntomas clínicos de pérdida de volumen en pacientes se van a dividir en clase 1 a clase 4. La clase 1 es una pérdida de sangre estimada hasta el 15% y los síntomas son mínimos. No se producen cambios mensurables en la presión arterial sistólica y tampoco en el estado mental, y solo se puede observar una taquicardia leve de menos de 100 latidos por minuto. En la clase 2 hay una pérdida de sangre estimada del 15 al 30%. Puede presentarse una taquicardia de más de 100 latidos por minuto y se describen cambios sutiles en el estado mental, como la ansiedad. A medida que la pérdida de sangre aumenta del 30 al 40% en la clase 3, se produce una taquicardia marcada de 120 a 140 latidos por minuto, hipotensión mensurable y deterioro del estado mental. Para la clase 4 existe una disminución adicional del volumen sanguíneo de más del 40% y se caracteriza por una hipotensión significativa, una taquicardia de más de 140 latidos por minuto y un estado mental marcadamente deprimido, lo que puede conducir a una pérdida completa de la conciencia. La fisiopatología del shock. La hipovolemia se debe a una disminución del volumen en el espacio extracelular. Al inicio se compensa parcialmente por la salida de potasio hacia el espacio extracelular, y este mecanismo tiene como objetivo la autocompensación y ocasiona la deshidratación isotónica e hipercalemia, y esto se traduce como una disfunción vascular.
Al mismo tiempo, se activan otros mecanismos de compensación con un descenso en la presión arterial que es inicialmente detectado por los vasoreceptores del arco aórtico y del seno carotídeo, lo que conduce a la activación del sistema simpático que va a liberar catecolaminas y hormonas como la adrenalina, noradrenalina, angiotensina 2 y hormona antidiurética con el fin de preservar el gasto cardíaco y permitir una perfusión cerebral y cardíaca adecuada. Una vez instaurado el estado de choque y dependiendo de la vasoconstricción a nivel de la microcirculación, se habla de una funcionalidad disminuida y una hipoxia tisular. En los pacientes con hemorragia, el organismo intenta compensar la pérdida hemática. Cuando disminuye la presión arterial, se envían estímulos tanto a los receptores de distensión del seno carotídeo y del callado aórtico para conseguir 3 efectos principales. Primero, aumentar la actividad simpática por la constricción arteriolar y vascular periférica. Segundo, aumentar el gasto cardíaco por el aumento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción del corazón. Y tercero, incremento del tono venoso para aumentar el volumen circulatorio de sangre. De este modo, la sangre es redireccionada desde las extremidades, el intestino y los riñones hacia órganos más vitales como el corazón y el encéfalo, en los que los vasos se contraen muy poco cuando existe una estimulación simpática intensa. En consecuencia, las extremidades se vuelven frías y cianóticas y disminuye la diuresis y se reduce la perfusión intestinal. Recapitulemos. Primero, la lesión primaria inicial es la pérdida de volumen eficaz circulante. 2. Es un proceso cíclico que una vez desencadenado genera una secuencia de fenómenos, cada uno de los cuales afecta desfavorablemente al siguiente. Y 3. El deterioro del flujo sanguíneo a órganos y tejidos vitales causa suministro insuficiente o distribución inadecuada de oxígeno. En cuanto a la sintomatología, es importante que la anamnesis se busquen antecedentes por traumatismos o quemaduras, dolor abdominal, diarrea, vómitos, amenorrea y sangrado. Asimismo, algunos de los síntomas por los que acude el paciente son sed o polidipsia, fatiga, mareo, dolor en sitio de lesión, palidez cutánea o mucosa y sangrado externo visible. Como respuesta al organismo, diversos órganos sufren cambios de forma súbita. Por ejemplo, el sistema nervioso central aumenta la actividad simpática y la secreción de la hormona antidiurética. Asimismo, activa el eje renina-angiotensina-aldosterona produciendo una retención de sodio y agua. En el riñón existe un descenso en el flujo sanguíneo, un aumento de tono de la arteria eferente, lesiones parcheadas del epitelio tubular, secreción de eritropoyetina y un descenso de la función renal por necrosis tubular aguda. En cuanto a los efectos cardiovasculares, se encuentran una disminución del gasto cardíaco, una elevación de la frecuencia y contractilidad cardíaca y disminución de la precarga y poscarga. En los pulmones existe un aumento de distensibilidad pulmonar por disminución del contenido de sangre en el pulmón. Disminuye la resistencia vascular periférica por apertura del shunt arteriovenoso. En las partes altas del pulmón hay un aumento del espacio muerto fisiológico que origina zonas ventiladas pero con poca perfusión. En las zonas de declive ocurre lo inverso. Además, se lesionan las células endoteliales de los capilares pulmonares que da lugar a un aumento de la permeabilidad capilar, edema intersticial, alveolar, hemorragias y alteración del intercambio gaseoso. Durante el shock, cae la tensión de la arteria hepática y la vena porta. Esto es la consecuencia de la caída del flujo sanguíneo en toda el área esplácnica. Todo ello disminuye la oxigenación hepática, alterando sus funciones antitóxicas y de síntesis proteica, de hidratos de carbono y de lípidos, estableciéndose una insuficiencia hepática que profundiza el shock. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, basado en la observación de los signos y síntomas que presenta el paciente, así como la monitorización de este y la medición de parámetros analíticos relacionados con el proceso. Hay una serie de signos y síntomas que son comunes en todos los tipos de shock, sin embargo, hay otros que orientan a una etiología concreta. En el shock hipovolémico aparecen hemorragias externas o internas, pérdidas de fluidos por vómito, diarrea, quemaduras extensas o al tercer espacio, como sucede en pancreatitis u obstrucción intestinal. También es muy importante considerar la edad del paciente, la gravedad de la lesión y el lapso de tiempo entre la lesión y el inicio del tratamiento. El diagnóstico se establece con la presencia de signos de inestabilidad hemodinámica, como pueden ser hipotensión arterial, presión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio, presión arterial media menor a 60 milímetros de mercurio, hipotensión ortostática, o sea, una disminución de al menos 20 milímetros de mercurio de la posición supina a la posición semisentada, una frecuencia respiratoria superior a 22 respiraciones por minuto,
niveles de lactato mayor a 2 milimoles por litro, nitrógeno ureico en sangre mayor a 56 miligramos por decilitro o una fracción de excreción de sodio de menos de 1%. También puede haber signos de hipoperfusión tisular o hipoxia, que incluye una puntuación de coma de Glasgow menor a 12, producción de orina de menos de 25 mililitros por hora, llenado capilar de 3 o más segundos, y cambios vasculares en la piel como piel fría, cianosis y lividez. En esta tabla se resume el grado de hipovolemia y los signos y síntomas esperados. En una hipovolemia leve se espera una taquicardia leve, relativamente pocos signos externos, especialmente en un paciente joven en posición supina. En la hipovolemia moderada puede esperarse una hipotensión postural, taquicardia significativa, taquipnea, intranquilidad y ansiedad. En una hipovolemia severa se espera una hipotensión postural, taquicardia marcada, taquipnea, oliguria, agitación, confusión, alteración del sistema nervioso central. Los exámenes complementarios para el diagnóstico incluyen hemograma, estudio de coagulación, bioquímica básica con glucosa, iones, calcio, urea, creatinina, aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa, bilirrubina y lactato, gasometría arterial o venosa, examen de orina, proteína C reactiva y procalcitonina. Consejos para el diagnóstico. Se debe utilizar toda la información clínica, incluyendo la frecuencia cardíaca, presión arterial, perfusión de la piel y estado mental. No se debe enfocar el diagnóstico en un solo síntoma. Cuando es posible, hacer mediciones de gases sanguíneos, de pH, presión de oxígeno, presión de dióxido de carbono, saturación de oxígeno y el déficit de base. La medición de dióxido de carbono expirado y lactato sérico puede añadir información útil al diagnóstico. Ahora vamos a hablar acerca del shock hipovolémico y su tratamiento. Tener en cuenta los aspectos esenciales. Esto es la conservación de las funciones de órganos vitales y la identificación y corrección de los factores agravantes. Esto se logra por medio del reconocimiento rápido de la entidad y su causa probable, corrección inmediata de ser posible y, por supuesto, atención a las consecuencias secundarias del shock. El principio de Fick habla que tenemos que tener una adecuada disponibilidad de oxígeno, recordando la mnemotecnia VIP. B. Ventilar, administración de oxígeno. I. Infundir, reanimación con líquidos. Y P. Pump, administración de agentes vasoactivos. Comenzamos por el ABCD, manteniendo al paciente en Trendelenburg, dando oxigenoterapia y monitorizando su oximetría de pulso y el aspecto cardiovascular. Se debe tomar la presión arterial cada 15 minutos y hacer 2 accesos intravenosos periféricos y posteriormente un abordaje venoso profundo. Esto con el objetivo de mantener una saturación de oxígeno arriba del 92%, un llenado capilar menor a 2 segundos, una presión arterial sistólica mayor de 90 miligramos de mercurio, una diuresis de mayor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora, un hematócrito de más del 21 o 30%, un estado mental estable, una coloración cutánea mucosa y temperatura normal y corregir la acidosis metabólica. Pero, ¿y cómo logramos esto? Por medio de la reposición de la volemia. La reanimación con líquidos tiene el objetivo de restaurar el volumen vascular, utilizando soluciones de forma intravenosa. Estas soluciones intravenosas pueden ser de 2 tipos, o cristaloides o coloides. Las soluciones cristaloides están compuestas por agua, electrolitos y o azúcares en diferentes proporciones, permitiendo la reposición de la volemia y expansión del espacio intravascular. Tenemos 2 tipos. Las cristaloides isotónicas, tenemos por ejemplo la salina al 0.9%, la solución Hartmann, Ringer y Ringer lactato, y de cristaloides hipertónicas tenemos la solución salina al 7%. Por otro lado están las soluciones coloides. A estas se le añaden partículas de elevado peso molecular, aumentando la osmolaridad plasmática y la presión oncótica, y son capaces de retener más cantidad de agua dentro del espacio intravascular. Tenemos a las naturales y a las semisintéticas. La reposición de fluidos dependerá de la alteración hidroelectrolítica. Sin embargo, comenzamos con soluciones cristaloides y posteriormente se podrían agregar coloides. En el shock hipovolémico clase 1 y 2 comenzamos con soluciones cristaloides isotónicas con la regla 3:1. Por cada 100 mililitros de sangre perdida comenzamos dando 300 mililitros de cristaloides. En el shock hipovolémico clase 3 y 4
comenzamos con soluciones cristaloides, pero posteriormente pasamos a la transfusión sanguínea. Pero en el caso de shock hipovolémico por deshidratación, en especial por vómito y diarrea, vamos a dar solución salina si es una deshidratación leve, pero si es una deshidratación severa, damos Ringer lactato. Obviamente se trata la causa del cuadro infeccioso. La hipotensión permisiva es una técnica en la cual mantenemos la presión sanguínea sistólica por debajo de los 90 milímetros de mercurio. Esto es para poder mantener la perfusión vital de los órganos sin empeorar la hemorragia. Además, minimiza el riesgo de administración excesiva de fluidos. Estos efectos adversos pueden ser varios, pero se asocia en especial la fluidoterapia con la triada de la muerte, trastornos en la coagulación, acidosis e hipotermia. Cuando el shock no responde a tratamiento con fluidos, se puede hacer uso de los agentes vasoactivos. Esto es para elevar el gasto cardíaco, aumentando la frecuencia cardíaca y el volumen circulante con una precarga adecuada. Puede ser con agonistas beta-adrenérgicos o agonistas alfa-adrenérgicos. Por último, nunca olvidar que la adecuada identificación, monitorización y tratamiento de nuestros pacientes durante shock hipovolémico puede evitar repercusiones sistémicas y consecuencias irreversibles que puedan llevar al paciente a la muerte. A continuación presentaremos un caso clínico publicado y revisado por la Universidad Autónoma de Guayaquil, con el objetivo de reforzar los conceptos manejados con anterioridad y conocer una posible presentación del tópico en la práctica clínica. El caso clínico comienza con un paciente varón de 41 años que ingresa a la sala de emergencias del hospital por presentar trauma múltiple por accidente de tránsito. Paciente quien conducía una moto recibe el impacto de un auto liviano en su costado derecho, ocasionando la pérdida de equilibrio y su posterior caída en el lado derecho, arrastrándolo por varios metros desde el lugar del accidente. Es traído en una ambulancia a la sala de emergencias del hospital, en estado consciente, orientado y alerta en tiempo, espacio y persona. Refiere dolor intenso en tórax y región dorsolumbar derecho con múltiples equimosis. Además se encuentra deformidad y edema de muslo derecho que compromete rodilla del mismo lado con intenso dolor. Y a la toma de signos vitales se reportan los siguientes datos. De igual manera se le toman estudios de laboratorio iniciales en los que destacan una hemoglobina de tan solo 6 gramos sobre decilitro y alteraciones en la urea, tiempos de coagulación, bicarbonato, dióxido de carbono, entre otros. En base a sus estudios, se administran 2 litros de solución cristaloides, 1 litro de gilfocine y 2 unidades de glóbulos rojos concentrados, con lo que el paciente evoluciona con una mejoría en sus parámetros hemodinámicos. A la mañana siguiente, el paciente se halla despierto, orientado, alerta y respondiendo adecuadamente con comandos verbales, por lo que es extubado sin presentar novedad alguna. Pasado el mediodía, el paciente desarrolla súbitamente una disnea de moderada a gran intensidad, diaforético con hipotensión marcada y una frecuencia cardíaca por encima de 140 latidos por minuto. A la auscultación se encuentra una ausencia del ruido respiratorio en el hemitórax derecho, por lo que se toma de inmediato una placa radiográfica anteroposterior de tórax, en que se observa un velamiento total del campo derecho pulmonar. Se procede de inmediato a una toracostomía en el lado afectado con un tubo de 32 French a nivel de la línea medioaxilar en el quinto espacio intercostal, drenando aproximadamente unos 1800 centímetros cúbicos de líquido hemático. El paciente es llevado de inmediato a la sala de quirófano para una toracostomía exploratoria, donde se evidencia acúmulos de sangre de aproximadamente unos 500 mililitros, lesiones en la arteria mamaria interna derecha, arteria intercostal derecha a nivel de T8 y lesión con sangrado activo en diafragma y parénquima pulmonar, por lo que se procede a la ligación de cada uno de los vasos lesionados. El paciente presenta mejoría en su presión arterial y se toma nuevamente una placa radiográfica de tórax de control, donde se demuestra una reexpansión parcial del pulmón derecho. Y finalmente, al cabo de varias horas, el paciente presenta una mejoría de sus parámetros hemodinámicos. Algunos puntos importantes a destacar es, en primer lugar, que ante una pérdida mayor del 15% de sangre puede desencadenarse alteraciones hemodinámicas con falla multiorgánica. Otro punto es que el estado clínico de nuestro paciente presentó una pérdida mayor al 40% y con manifestaciones clínicas como diaforesis, disnea severa, irritabilidad, alternado con somnolencia, taquicardia e hipotensión marcada, características clínicas propias de un shock hipovolémico de clase 4, que requirió de una intervención urgente.
La evolución clínica y su manejo terapéutico al momento del ingreso a la sala de emergencias durante la primera hora debe estar encaminado a tratar con mayor prioridad la administración de fluidos y la búsqueda de sitios de sangrado. De igual manera se señala que ante pérdidas severas de volumen sanguíneo, esto de entre 630 a 1150 mililitros, la taquicardia y el mareo postural son los síntomas clínicos de mayor sensibilidad con un 91 hasta 100% de sus casos. Es importante señalar que los valores de hematocrito y hemoglobina en las primeras 6 a 10 horas no reflejan el verdadero cuadro y la gravedad del mismo. De igual manera, una lesión hemorrágica severa puede ocurrir desde el momento del traumatismo hasta horas después de lo sucedido, por lo que es de alta prioridad mantener a pacientes con trauma múltiple bajo supervisión crítica para realizar intervenciones oportunas. Finalmente presentamos la bibliografía utilizada para la realización de este trabajo.